Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. De Dios, ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer, qué bello es renacer, bello es renacer. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente en este su programa A la Hora de la Verdad. Es con gusto, como cada semana, darles la bienvenida a este espacio bíblico en donde ustedes pueden llenarse y enriquecerse, ¿verdad?, más con la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar el tema, la continuación del tema que tuvimos hace 8 días, que era la inminente venida del Señor Jesús, segunda parte. Vamos a partir de Primera de Tesalonicenses, del versículo, en el capítulo 5, del versículo 19 hasta el 21. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 21. Mientras la gente lo busca como cada semana, le vamos a dar la bienvenida a la gente que nos está acompañando una vez más en el estudio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Gracias. Y bienvenida, María. Gracias. Y bueno, pues agradecerle a la gente que ya nos está escuchando vía internet, a la gente de Wilmington, California, a la gente que está en Yakima y sobre todo a la gente que nos sigue también por medio de Facebook. Y bueno, que están ansiosos, ¿verdad?, de escuchar una vez más acerca de estos hermosos temas. ¿Quieren decir algo antes de comenzar? Sí, claro que sí. Quisiera mandar un saludo a mi tía Clementina, que está en la capital, ¿verdad?, allá en México. Y también quisiera mandar un saludo a los presos de Hermiston,
de Pennant, de todos alrededor, ¿verdad? Y a todas aquellas personas que nos están escuchando, y agradecerle a los hermanos que han hecho posible y con sus donaciones este programa. Así que entonces, ¿qué les parece? Entonces, si empezamos, María, ¿por qué no lees 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, 21, por favor? Claro que sí. Dice la palabra de Dios así: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, someted todo a prueba y retened lo bueno. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado por esta oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Te damos las gracias porque realmente el tiempo es tuyo y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Tu palabra es tuya y ahora queremos participar de este ministerio, que es darle tu palabra a aquellas personas que están quizás en crisis o momentos difíciles de sus vidas, pero que abran su corazón y su mente para que tú los recibas, para que les den tu palabra. Acompáñanos pues y perdona nuestras faltas. Te lo rogamos por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tocar la parte 2 de la inminente venida de Jesús. Y qué bonito, ¿no? Porque es una enseñanza muy bíblica, con mucho fundamento y muy emocionante, María. Así es. Porque dice que no apaguéis, la lectura que tú acabas de leer dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías y examinadlo todo. 3 consejos muy importantes. No apaguéis el espíritu. ¿Por qué razón no tenemos, María, será que podemos apagar el espíritu? ¿Qué piensas tú? Sí, claro que sí. Cuando nosotros rechazamos abiertamente y continuamente la palabra, el llamado a la palabra de Dios que se nos exhorta o se nos llama a hacer, estamos apagando el Espíritu Santo. Y las menosprecias, podemos despreciar los apóstoles, ¿no es cierto? Los profetas, todos sus consejos, ¿no es cierto? Sí. Y entonces el consejo de Pablo dice, examinarlo todo. No hay que retenernos, no hay que tenerle miedo a nada, ¿no es cierto? Si Cristo está con nosotros, podemos examinarlo todo, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, entonces, fíjate que se hizo una encuesta, se hizo una encuesta de que aproximadamente hay 13 versículos de la Biblia que hablan del bautismo. Víctor, ¿el bautismo es importante, sí o no? Sí, muy importante. Es un requisito para la vida eterna. Es un requisito para la salvación, ¿cierto? Todos lo predican, todas las iglesias lo practican y lo predican. Pero fíjate que solamente hay como 13 a 14 versículos en el Nuevo Testamento que hablan del bautismo. Pero hay 50 versículos que hablan de la segunda venida de Jesús. Dime, Víctor o María, ¿cuál se está predicando más, el bautismo o la segunda venida de Jesús? El bautismo le dan más. ¿Pero es más importante que la venida de Jesús? No, es más importante la venida de Jesús. Es más importante. Porque 50 versículos, María, que hablan de la venida de Jesús. Te hablan de la importancia que tiene el evento. La importancia que tiene enseñanza y no se predica. ¿Será porque no es muy popular hoy día? ¿Qué piensas? Sí, pienso que los hombres quieren tener su propia... quieren que el mundo dure para siempre, ¿verdad? Permanezca así como es para siempre, pero para aquellos que tenemos la esperanza puesta en Cristo, sabemos que el nuevo mañana será mejor. Claro, y eso es lo que esperamos. Entonces ahora vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Mándala al aire, María, por favor. Claro que sí. Dice, ¿qué gran promesa hizo Cristo a sus seguidores? Primera, a Juan capítulo 14, del 1 al 3. Léelo, por favor. 14. Juan 14, 1 al 3. Ajá. Sí. La palabra de Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate que dice el apóstol Pedro, y sabemos que el apóstol Pedro era un fiel seguidor de Jesús, ¿no es cierto? Amén. Y el apóstol Pedro dice que nunca se encontró engaño en la boca de Jesús. Jesús no engañó a nadie. Y en Isaías 53:9 dice que nunca hubo, que ya estaba profetizado que Jesús no engañaría a ningún ser humano. No se va a hallar mentira en su boca. Claro, pero ahora Jesús aquí está prometiendo una promesa, María, una promesa muy grande, ¿no es cierto? Muy casi quizás para la mente humana difícil de comprender, aceptar. de aceptar. Pero para los creyentes, María, todo es posible para Dios, ¿no es cierto? Claro, confiamos en las promesas, como dice ahí Hechos 2:39, dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Entonces quiere decir que la promesa no es solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y Así para es. todas aquellas personas que están, María, quizás en Bournemouth, quizás en Hermiston,
quizás en Irrigon, quizás en Trace Cities, en Pasco, hasta donde alcance esta difusora, pero que nos están escuchando, ¿no es cierto? La promesa es para ellos. ¿Por qué? Porque Dios los ama tanto que no quiere que ninguno se pierda, ¿no es cierto? Les está llamando. Y qué interesante, fíjate que ahí en Hebreos 11:13, ¿qué dice Hebreos 11:13, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta promesa de la segunda venida de Jesús se ha predicado casi por 2000 años, desde el tiempo que Jesús se fue. Y han muerto multitudes, María, multitudes de gente confiado en esta promesa, aferrados a que Jesús vendría y los rescataría, pero ya están en las tumbas, están descansando, ¿no es cierto? Y aquí dice el versículo Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo ¿qué? De lejos. Así es. María, si Abraham murió mirando la promesa de Jesús, a Job murió mirando la promesa de Jesús, Adán murió mirando la promesa de Jesús, ellos tienen más tiempo que nosotros. Y ahora nosotros miramos, y quizás los apóstoles, ¿no es cierto?, también están esperando la venida de Jesús, e incluye también la Virgen María, porque ella no murió en el tiempo de la resurrección de Jesús, de Jesucristo, ¿no es cierto? Porque ahí dice que hubo una resurrección de ciertas personas que se levantaron para que la gente pudiera mirarlos y testificar de que había resurrección después de los muertos. Pero la Virgen tampoco. Aún no había muerto. Quizá también la Virgen vamos a mirar en la resurrección cuando Jesús venga, quizá también a la Virgen María resucitar, ¿no es cierto? Recibiendo el cumplimiento de la promesa de la cual ella se aferró. Claro que sí. Entonces todos estos murieron por fe, esperando la venida de Jesús, pero no la vieron. Esperando la promesa. Y ahora nosotros estamos un paso a la eternidad. El momento en el cual casi María, pienso que algunos de los que estamos aquí vamos a estar vivos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y fíjate que estos versículos que hemos tocado hablan acerca de la espera, ¿verdad? De esa promesa, porque la mayoría de las doctrinas hablan acerca de que cuando tú mueres, pues tú ya eres recompensado, vas al cielo, vas al infierno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es bien directa, donde dice que están todos en la espera de ese día que se cumpla la promesa. Claro que sí. Entonces, conforme a la fe murieron, ¿verdad? Ojalá que ponamos en la fe también nosotros, si es que tenemos que, si no, vamos a mirar a Jesús venir que en el aire. ¿Qué dice la primera? Bueno, si no hay otro comentario, vamos a la segunda pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí, dice, ¿qué estará haciendo el mundo cuando venga Cristo? ¿Qué estará haciendo el mundo cuando venga Cristo? ¿No? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Para comentar. Vamos a ver qué dice Lucas 18:8. Lucas 18:8. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? María, es una buena pregunta, ¿no es cierto? Porque dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que va a haber gente que va a sostener su fe, su confianza en Jesucristo? Que a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de todos los argumentos contra la promesa de Jesús, ¿será que la gente se va a mantener con su fe puesta a mi firme? ¿Qué piensas tú, María? Porque dice allí en Mateo, capítulo 24, vamos a el 48 al 51. ¿Qué dice María? María, si la tienes. O sí. Esther. Dice así la palabra de Dios. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. María, dice que si dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, pero aquí dice que, pero aquel siervo, si dijera en su corazón, mi Señor se tarda. Dice que algunos perdieron la fe, ¿no es cierto? Sí. Algunos se creyentes, Sí. porque está hablando de los miembros de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia, a pesar de ir todos los domingos o todos los sábados a la iglesia, convivir, oír la palabra de Dios, pero han perdido la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y si no se les predica tampoco, si no les recuerda, pues mucho mejor para Satanás, ¿no es cierto? Así es. Porque Satanás, entre menos sepa la gente de que Jesús viene, pues es para él es más, ¿no es cierto? Para enfocarlos a que la gente se preocupe por la vida temporal, ¿no es cierto? Pero aquí miramos entonces que dice que si empieza a golpear, dice que va a haber muchos peleoneros en la iglesia, ¿no es cierto? María, ¿te gustaría que Jesús venga y te encuentre peleando? ¿Qué piensas? No, pues sería una gran tristeza, ¿verdad? Y realmente que no vamos a merecer
el premio que el Señor debiera dar a aquel siervo fiel. Seremos uno de los siervos infieles. Porque dice que vendrán en la hora que Él no lo sabe. No espera. Pero fíjate que dice ahí, le dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Qué triste que aquellas personas que tuvieron mucha luz, ¿no es cierto? Pero no se mantuvieron en esa, ¿cómo se llama? Con esa fe. Y van a perder el grande galardón, ¿no? Cuando vean a Jesús. Así que va a ser una tristeza. Y ¿qué dice en Lucas también? Lucas 17, 28 al 30. ¿Qué dice? Si lo tienen, que lo tengan. Sí, la palabra de Dios dice así: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será, dice, así es una comparación con la venida de Jesús, ¿no es cierto? Dice que en los días de Lot comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban. María, ¿hay algo malo en comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar, edificar? ¿Hay algo malo en eso? No. Entonces, ¿por qué Jesús comparó la venida de Él con todas estas cosas? Si eso no es malo. Entonces, ¿qué es lo que era malo? Sino que el corazón del hombre se veía solamente preocupado por el hacer tesoros aquí en esta tierra, pero jamás enfocó sus ojos en aquello que Dios demandaba o pedía de él. Claro que sí. Entonces la gente se enfocó más en las necesidades de su vida terrenal, de este mundo. Porque mira, la gente hoy día trabaja 2 trabajos. No tiene tiempo para la familia, mucho menos tiene tiempo para Dios, ¿no es cierto? Mucha gente va a la iglesia, pero 1 hora, se limita, porque tiene que ir a trabajar. Mucha gente está más preocupado en beber que casarse. En otras palabras, todas esas cosas no son malas, pero se dedican todas sus energías, toda su vida, todo su tiempo a estas cosas, y eso es lo que hace que sea malo, porque recuerden que lo que dijo Jesús: buscar primeramente el reino de Dios y que su justicia. Y las demás cosas, que son estas cosas que las personas se dedican, dice que vienen por añadidura. Entonces, María, no es malo estar haciendo todas esas cosas, pero lo malo es que no tenemos tiempo para Dios. Si tú vas a un lugar, le preguntas que si quieres estudiar la Biblia, dice: no tengo tiempo porque tengo 2 trabajos. Me llego muy tarde. Tengo que ir a plantar. Si estuviéramos en México dijéramos la milpa, ¿no es cierto? Pero son personas que no han hecho nada. Que su importancia no está en buscar el reino de los cielos. Están las cosas humanas. Y eso es lo que hace que mucha gente se va a perder, ¿no es cierto? Sí. ¿Algún comentario más? Sí, me gusta aquí, usted puso una oración aquí que me gustaría leer porque creo la escribió muy bien. Dice así: dice que no tiene nada el beber, casarse, comer, vender o plantar o edificar. Pero dice que, ¿cuál es el problema de esto? Dice, sino que las mentes de los hombres serán tan absorbidas por las cosas que le darán poca atención o ninguna a la vida futura y no harán planes de preparación para encontrarse con Jesús cuando Él venga. Entonces, ese es el mal. El problema. Ese es el problema. Ok, entonces si no hay ninguna comentario, vamos a la tercera pregunta, María. Manda al aire, por favor. Sí, dice: ¿quién se encarga personalmente para cegar los sentidos de los hombres? ¿Será que realmente hay alguien que realmente está y fíjate que acaso lo toma personal? Sí, ¿verdad? No hace, sino que y vamos a ver 2 Corintios 4. Esther, léelo, por favor. Sí, la palabra de Dios dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate que dice aquí, pero nuestro versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado sus entendimientos. En otras palabras, Satanás trata de buscar la forma de que la gente no entienda. Que estemos ocupados en otras cosas. Estamos dando Biblias, regalando Biblias. Pregunta: ¿al diablo le gusta que regalemos Biblias o que no regalemos? Que no regalemos. ¿Qué piensas tú, María? Comentarios. A ver. ¿Le Sí. gusta al diablo que la gente sepa que tenga la palabra en sus manos? No, porque la palabra de Dios es la antorcha que alumbra el camino de esas personas que andan en tinieblas. Y Él no quiere, Él prefiere que anden en tinieblas. Y porque lo descubre a él también y sus ¿sabes? métodos. Por años la Biblia se quedó oculta, ¿no es cierto? Sí, en la verdad oscura. En la verdad oscura. La Biblia no podía circular a las Era masas prohibida. de gente, era prohibida. Era pena de muerte por tener una Biblia en las manos. Pero gracias a los reformadores, no. Como a Martín Lutero, Juan Hus y todos ellos. ¿Entendieron la necesidad
de que el pueblo tuviese la luz una en Biblia sus manos. ¿cierto? Y ahora, María, que la tenemos, la gente no la quiere. En el tiempo que la quería, estaba hasta dispuesto a dar su vida por la Biblia. Muchos murieron incluso exactamente. por Y ahora que la sus tiene vidas. acceso a la mano y hasta gratis, no la quiere. Pero fíjate que eso es un testimonio, porque Jesús está dando evidencias de que quiere que todos se salven. No, y cuando se enfrenten a Él les va a demostrar las veces en que tuvieron la oportunidad de acercarse a esa luz y no la quisieron. Claro que sí. Entonces aquí miramos que Satanás va a tomar el caso personal. ¿Qué dice allí en 2 Corintios 11:3? ¿Qué dice Esther, por favor? 11:3. 11 Corintios 11:3, por favor. Porque realmente dice algo interesante ahí también que Pablo lo sigue hablando. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pregunta, ¿no engañó Satanás a Eva? Sí. Perfecta, en el estado perfecto. Después a Adán. Y así sigue engañando, ¿qué? Sigue cegando los sentidos de todas las personas, María. Todas aquellas personas. Por eso el Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos vendrán muchos burladores, ¿no es cierto? Gente que va a decir, no me gusta eso, no me gusta a mí esa cosa, no me gusta la música, no me gusta la Biblia, no me gusta ir a la iglesia, no me gusta. Pero María, esa gente no se va a dar cuenta de lo que perdió hasta el tiempo que venga Jesús. Pero será muy tarde. Será muy tarde, porque por medio de un canto Dios está hablando. Por medio de la palabra Dios está hablando. Por medio de una invitación a la iglesia Dios está hablando. Por eso dice, no apaguéis el espíritu. Y aquellas personas que ya no buscan las cosas de Dios, están viviendo con el espíritu apagado, ¿no es cierto? Porque es una señal de que no hay nada espiritual en su vida. Están confrontándose directamente al Espíritu Santo y con eso rechazando la invitación que Dios les hace a leer su palabra. Y dice que sus sentidos pueden ser que extraviados. ¿De quién? De Cristo de Jesús. Cristo Jesús. Entonces, dice que Satanás, ¿cómo se llama? Opaca o borra o pone un velo en las personas para que no vean a Cristo. Porque, María, si ven a Cristo, quiere decir que se van a salvar. Y en otras palabras, ahí dice que engañó a Eva. Entonces, si nosotros caminamos bajo una bandera de engaño dirigida por Satanás, con falsas enseñanzas o falsas teorías, entonces nuestro corazón no puede haber fidelidad a Dios, Claro, porque el claro. engaño muere en nosotros. Fíjate que allí en Mateo 12, 22 al 24. ¿Qué dice Esther, por favor? 12:22 al 24. La palabra de Dios dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. María, aquí estaba el Señor Jesús haciendo un milagro. Y entonces se lo trajeron, y entonces cuando hizo el milagro dice que toda la gente se quedó atónita, como diciendo, maravillada. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el esperado por tantos años? Pero los fariseos, al oírlo, estas palabras de estas personas, dice que culparon a Jesús de que había hecho este milagro por medio del príncipe de este mundo, o de Satanás. María, ¿será que los líderes estaban engañados? ¿Será que había corrompido sus sentidos Satanás de estos líderes? Porque Sí. no pueden mirar la obra del Espíritu Santo. No podían distinguir entre aquello que es santo y aquello que es tinieblas. ¿Será Luz o tinieblas. posible que antes de que venga Jesús, los líderes van a estar también engañados? Porque la historia se va a volver a repetir. Van a estar engañados de una forma que ni siquiera van a alertar al pueblo o preparar al pueblo para la venida del Señor Jesús. Sí, a la luz llamarán tinieblas y a las tinieblas, luz. ¿Quieres comentar? Sí, porque estamos hablando de aquí, como tú decías, de los líderes, ¿verdad? De los fariseos, que en la Biblia, en lo que ellos leían en el Torá, hablaba de todas estas señales que iba a hacer y prodigios que iba a hacer el Mesías cuando viniese. Ajá. Y ahora que lo podían ver, no aceptaban la realidad por la mala interpretación y por las teorías falsas que Satanás ya habían puesto en ellos. Claro, entonces por eso Jesús dijo, maldito aquel que confía en un ser humano, ¿no es cierto? Así es. Porque los seres humanos pueden ser extraviados, pueden ser confundidos, pueden ser, ¿cómo se llama? Sus sentidos pueden ser extraviados de Cristo, y entonces debemos depender solamente de lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén. Así Y es. qué bueno, porque nosotros, ¿cuántos años ya llevamos aquí en el aire, Víctor? Como 3 años y medio. 3 años y medio por ahí. Y hemos estado, ¿cómo se llama? Hemos estado Exhortando por la gracia a la de Dios. gente. Empezamos sin nada
Y entonces hemos estado ahí, porque realmente, María, este ministerio Dios lo ha honrado, ¿no es cierto? Con su presencia y con su... Porque ¿qué ha faltado para seguir predicando el Evangelio? Empezamos sin ni un 5, pero por fe nos lanzamos, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere, es el plan de Dios, que este ministerio siga funcionando. Pero María, todas esas enseñanzas tienen que ser sacadas y presentadas al pueblo, ¿cierto? Así es. Y una de ellas es la segunda venida del Señor Jesucristo, Sí. porque raras veces se pregunta. Si vas a los servicios, casi rara vez predican de la segunda venida de Jesús. Como que quieren que la gente se enfoque más en lo terrenal que en lo espiritual, que en lo, ¿cómo se llama? En lo eterno, ¿no? Hacia arriba. Porque María, estamos viviendo un tiempo donde necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Sí, así es. Ok, ¿hay algún otro comentario o nos vamos a la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente pregunta. Ok, mándala por favor, María, al aire. Dice así, ¿a quiénes se promete salvación en la segunda venida de Cristo? María, Jesús murió por cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero realmente Jesús está llamando a la gente, ¿no es cierto? Hace llamados cada momento. Dice que hay Víctor, hay un promedio bueno, para no decir la suma exacta, hay miles que se están convirtiendo cada día. Oí lo que, no sé si alguien dijo ayer, comentó que los pastores allá en África no ganan ni un centavo por la predicación y son pastores, pero no ganan ni un 5. María, aquí tenemos pastores que ganan millones de dólares, pero el pueblo está muriéndose por falta de pan espiritual, ¿no es cierto? Y allá estos hombres que no ganan ni un 5, pero están predicándole a las personas la palabra de Dios. Una verdadera conversión al Evangelio. ¿Será que esos pastores son los que dice Jesús que no son asalariados? Porque aman las ovejas, ¿no es cierto? Pues físicamente no están asalariados, pues, ni ganan nada. Así que esos han de ser. Pero tiene una recompensa muy grande, ¿no es cierto? Amén, Cuando Jesús cielos. venga, los va a honrar pienso que van a ganar, porque dice que les va a dar su corona, ¿no es cierto? Así es. Qué interesante. Bueno, y sobre todo porque Dios les prometió dar el 100 al 100, o sea, quizás no van a tener bendiciones en esta tierra, pero van a ser grandemente honrados en la vida posterior. Ok, entonces vamos a la pregunta, María. ¿Ya la hicimos? Sí, ok, ¿a quiénes se les promete salvación en la segunda venida de Jesucristo? Vamos a Hebreos 9:28. ¿Qué dice este 9:28? La palabra de Dios dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. María, aquí el apóstol Pablo está haciendo una declaración. Jesús va a venir por la segunda vez, pero sin pecado, relación con el pecado, pero para salvar a los que esperan. ¿Será María, tú estás esperando la venida de Jesús? Amén. ¿Tú estás esperando la venida de Jesús? Sí. Víctor. Amén. Entonces nosotros estamos esperando, estamos ansiosos de ver a Jesús, ¿no es cierto? Yo quisiera estamos queriendo, pero sabemos que hay otras personas que no han entrado todavía, que todavía entonces les da la oportunidad de decidir. hecho de la venida de Jesús como algo que puede ser para el futuro, ¿no es cierto? Como una decisión para el futuro. Pero la decisión han postergado. Debe ser hoy. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque María, solamente hay dos cosas que tenemos por frente de nosotros. Es la venida de Jesús si estamos con vida, o es la muerte. Ninguna de las dos podemos prevenir. Podemos morir hoy, ¿no es cierto? Son inciertas. Y podemos perder la salvación, podemos perder la oportunidad de salvarnos. Y la otra es, podemos estar vivos y mirar a Jesús llegar, pero manteniendo la fe, manteniendo la promesa, ¿no es cierto? Pero aquí dice, ¿qué dice? Que los que esperan. ¿Por qué los que esperan? ¿Qué hacen de Jesús? Vamos a ir a Hebreos 5:9. ¿Qué dice Esther? Hebreos 5:9. La palabra de Dios dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. María, ¿será que los que obedecen siguen las reglas, siguen las indicaciones del Señor Jesús? ¿Qué piensas? Claro que sí. Siguen un escrito, investigan qué es lo que Jesús dejó dicho y caminan en ese camino. Porque va a haber muchos descuidados, ¿no es cierto? Claro. Como dice, como al siervo malo, que dice, mi Señor se tarda. Entonces son gente que no obedecen, que están ahí pero no obedecen. Pero dice Jesús que vino para hacer salvación para todos los que obedecen. Por eso en Mateo capítulo 7, 21 al 23, fíjate que hay algo así en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice Esther, si lo tienes por ahí? Sí, la palabra de Dios dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. María, aquí hay un grupo de gente que se preparó, pero pensando que haciendo milagros era suficiente,
que sacando demonios era suficiente, pero nunca obedeció a los requerimientos del Señor Jesús. Quiere decir que cuando vean a Jesús, se van a chasquear, porque están en la espera, pero parece que están dando evidencias de que porque sacan demonios, porque ponen las manos sobre los enfermos y sanan, piensan que eso es suficiente. Y dice Jesús en otro lugar, Lucas, se me hace que es 40 y 46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Qué hacen las personas que obedecen a Jesús? Están mirando ¿qué? Están caminando de acuerdo a las indicaciones que Jesús está dando. Siempre están en busca de eso que Jesús obedece. dijo. Están obedeciendo, exactamente. Entonces, esta gente... María, ¿será que Satanás puede hacer milagros? Sí, claro que sí. ¿Será que Satanás puede sacar demonios también? Pues si él controla todos los demonios, él puede ordenar que salgan o que entren. Entonces no es una buena seguridad, ¿no es cierto? Porque esta gente se van a perder porque pusieron toda su confianza en las obras. En las obras de que ellos hacían, cuando realmente tenían que haber puesto en lo que dice el Señor Jesucristo. Así es. Entonces aquí miramos que va a haber un chasco, ¿no es cierto? Bueno, pero hay una esperanza. Aquí en Isaías 25:9, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dice que estos mantenieron la fe, ¿no es cierto? Y es un grupo, María, es un grupo que cuando viene Jesús, en vez de correr a esconderse como los otros que se van a esconder, que no se prepararon, que se dedicaron a las cosas de este mundo, pero los que no se dedicaron a las cosas de este mundo, sino que se dedicaron a las cosas celestiales, van a salir y van a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Ellos abrazaron esa salvación que se les había brindado. La mantuvieron firme, ¿no es cierto? Nunca perdieron la fe. Tuvieron la esperanza en su corazón de que Jesús venía pronto. Claro que sí. Vamos entonces a la pausa, regresamos en unos cuantos minutos. No se vayan, regresamos. Cuando todo esto pase y el dolor ya no exista, ya no habrá más tristeza, ni llanto, solo risa. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Cuando todo esto pase y sientas que no puedes más, recuerda las promesas. No desmayes, no temas. Cuando todo esto pase y un nuevo hogar tú tengas, se acabarán las penas. Lucha y no te detengas. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos.
1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es Jesús quien lo ha dicho. En la Biblia hay promesas, y si tú te mantienes firme hasta el fin, obtendrás recompensa. Es Jesús quien te llevará con amor en sus brazos. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Qué hermosa alabanza hemos escuchado, ¿verdad? Donde se nos promete esa gran esperanza que tenemos en la segunda venida del Señor Jesús, donde Él nos llevará a esas nuevas tierras donde fluyen leche y miel. Claro que sí. Estaba pensándome que estaba escuchando este canto, ¿no? Porque realmente es un canto de esperanza, ¿no es cierto? Amén. El que permanezca hasta el fin, salvo será, ¿no es cierto? Y él estaba comentando estaba pensando, ¿verdad? Porque tanto tiempo, a mí me ha servido mucho este estudio de la segunda venida de Jesús, porque todos mis años que he tenido en el cristianismo, pues ya son 20 y tantos por allá, 25 por allá, y la esperanza es mirar a Jesús, venir en el aire. Y yo sé que, ¿verdad? Las cosas como estamos mirando ahorita, los eventos, las señales, el cumplimiento rápidamente, entonces puede ser que podamos mirar a Jesús, como les dije, en el aire, ¿no es cierto? Entonces, vamos entonces a la siguiente pregunta, María. Sí, dice, ¿qué influencia tiene esta esperanza en la vida de los creyentes? 1 Juan 3, 2 y 3. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate que dice, ¿qué influencia tiene esta esperanza en la vida de los creyentes? Dice que cuando tú predicas la segunda venida de Jesús, crea en el ser humano una necesidad de cambio. Por eso es que yo me estaba pensando, bueno, ¿por qué no la predican tanto esta enseñanza? Es que esta enseñanza, María, viene acompañada con un cambio de vida. Te hace sentir la necesidad de estar algo mucho mejor que lo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces crea en ti que un deseo, dice y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Dice que la persona se cuando prepara, escucha la venida de Jesús, hay un cambio en su mente. Y entre menos se le predique la venida de Jesús, la gente no cambia. Entonces esto produce un cambio. ¿Por qué? Porque dice que uno quiere mirar a Jesús, ¿no es cierto? Continúa viviendo una vida para aquí, para el presente hoy, pero no una vida para la eternidad. Claro, el cambio de la vida que se necesita para algo eterno. Y entonces aquí dice que cuando miremos a Jesús vamos a ser iguales como Él. Y entonces 2 Corintios 3:18, ¿cómo es que vamos a ser igual que Jesús? ¿Qué dice ahí? 2 Corintios 3:18. La palabra de Dios dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, María, dice que somos transformados. Es un proceso. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo haciendo su trabajo en nosotros nos va cambiando la mentalidad de pensar como humanamente. Nos va cambiando nuestros planes, ¿no es cierto? Nuestras prioridades. Y entonces vamos casi semejándonos al punto que cuando Jesús aparezca, vamos a ser igual que Él. Dice en 1 Corintios 2:16 que tendremos la mente del Señor Jesucristo. María, qué interesante, ¿no? Por eso es que nosotros debemos dar Biblias. Debemos que dar Biblias. Ojalá que todas las iglesias pudieran regalar Biblias, ¿no es cierto? Todos los ministerios pueden regalar Biblias, porque realmente, Víctor, la Biblia es tan valiosa en la gente que puede cambiar su carácter. Así es. Hay gente que dice, bueno, yo no soy, ¿cómo le haré para cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de... pero la Biblia cambia todo eso, ¿no es cierto? Hace todas esas reformas, pero leyendo la palabra de Dios. Y cuando menos se acuerda,
uno ya no hace lo que hacía antes, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué dice allí en Salmo 17:15? Que lo tengas. Sí, la palabra de Dios dice así: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿De quién dijo estas palabras? María. David. El profeta David, el rey David, ¿no es cierto? Pero dice que cuando él se levante, aquí qué interesante, ¿no? Porque todos están dormidos, aún el salmista David está dormido, y Pedro lo confirmó en Hechos capítulo 2, versículo 34. El sepulcro de David está aquí hasta con nosotros días, y David no subió al cielo, y David dice que va a contemplar a quien, a Jesucristo, y cuando lo mire va a mirarlo como ¿qué? Como él es, a su semejanza, ¿no es cierto? Dice, yo en justicia veré tu rostro. Claro, la justificación de Cristo será consumada completamente en él, y sí, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese es el anhelo. Claro, capítulo 14:1. ¿Qué dice Apocalipsis 14:1? La palabra de Dios dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora cuando dicen 144,000, la gente piensa en un número literal, ¿verdad? Contados. Hay algunas religiones que dicen son los únicos que van a gobernar desde el cielo a la tierra. Pero miramos aquí, María, que los 144,000 es un número simbólico, porque Apocalipsis es simbólico, muchas partes son simbólicas. Y entonces ahora están mirando que esta gente, estos 144,000, tienen su nombre escrito en sus frentes. María, ¿qué es el nombre de Dios escrito en la frente? Es el carácter de Dios, ¿no es cierto? Reflejan el carácter de Dios. ¿Será que será que hay gente, María, que puede reflejar el carácter de Dios en esta tierra aún en el momento que vivimos, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean de cosas malas? ¿Será que hay gente que puede realmente reflejar el carácter de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que es posible, y lo contábamos al principio, porque imagínate esos hombres que están allá en África, ¿verdad? Predicando su palabra sin recibir nada a cambio y esforzándose por dar ese mensaje en un ambiente tan adverso. Han purificado su carácter para ser semejante al de Cristo. Voy a hacer una pregunta como le hizo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor Jesús? ¿Qué dice la gente de mí? Y le dijeron, no, uno que dice que eres Jeremías, otro que Juan el Bautista, otros. ¿Y ustedes qué dice que yo soy? Pero ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes. Aquella gente, como tú dijiste ahorita, Víctor, pero refleja el carácter de Dios, ¿no es cierto? Porque le interesa en las almas, de ganar almas para Cristo. No su beneficio pero propio. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes ahora, ¿realmente nosotros estaremos reflejando el carácter de Cristo en estos momentos nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Porque ¿de qué sirve que aquellos estén reflejando y yo no lo estoy reflejando? ¿Es cierto? Ojalá que todos nosotros que estamos aquí podamos ser parte de esos 144,000, ¿no es cierto? Que refleja, que tiene el carácter de Dios en sus frentes, ¿no es cierto? Sí. Es una pregunta para meditar, no tienen que responderlo, ¿ok? Pero es bueno confrontarnos también nosotros mismos. Apuntarnos en esa categoría. Ok, entonces si no hay otra pregunta, otro comentario, vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Claro que sí. Dice, ¿cuándo dijo Cristo que los justos serían recompensados? Lucas 14. ¿Qué dice? Lucas 14. Sí. 14. Sí, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo la gente va a ser recompensada por todo lo bueno que hizo María? Hasta la resurrección. Hasta la resurrección. ¿Será entonces que toda la gente que está en las tumbas no han sido recompensados? Sí, pues dice que esperan. Esperan la resurrección, porque la recompensa va a ser la resurrección. Están en espera del cumplimiento de la promesa. Por eso que yo a veces cuando pienso que la gente, como cuando hablo a la gente que los muertos se van al cielo al morirse, si fue bueno se fue al cielo, dice que ya fue recompensado. Ajá. Otros que se fueran al infierno al morirse, dice que ya fueron recompensados. Pero aquí lo que está diciendo Jesús, que cuando Él venga, van a ser recompensados. Y no es el único versículo, sino que hay muchos más que siempre hablan a la recompensa de los justos en el futuro. Claro, y sí. En la resurrección dice. Ahí Mateo 16:27 también dice, cuando venga Jesús, ¿qué va a hacer? Lo mismo que está diciendo Lucas. Sí. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno. Entonces cada uno va a recibir lo que merece en la segunda venida de Jesús. Conforme a lo que haya hecho. Claro que sí. Entonces, ¿qué dice allí también en Hebreos 11, de 39 al 40? ¿Qué dice si lo tienes? Hebreos 11, 39 al 40. Ajá.
La palabra de Dios dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. María, el capítulo de Hebreos 11 está hablando de la fe de muchos mártires, ¿no es cierto? Así es, de mucha gente que murió con esa fe. Muchos profetas, muchos patriarcas. Pero murieron con la fe. Y dice que no van a ser recompensados aparte de nosotros, sino que todos juntos, María, todos juntos vamos a ¿qué? A ser recompensados, toda la gente de todas las edades, ¿no es cierto? Donde, como dijimos ya anteriormente, ahí vamos a mirar a Adán, vamos a mirar a Abraham, vamos a mirar a David, vamos a mirar a Daniel, vamos a mirar a todos esos grandes hombres de la historia, ¿no es cierto? A Pedro, a Pablo. ¿Te imaginas cuando tú me dices a Pedro y a Pablo? A mí me gustaría conocer a Pablo. ¿Verdad? Porque realmente Pablo fue una persona muy dedicada y consagrada a las cosas de Dios. Así es. Dice que fue uno de los escritores más grandes del Nuevo Testamento, porque se escribió 13 a 14 epístolas. Dice que fue un hombre que proveyó mucho, ¿no es cierto?, para el ministerio de la iglesia. Bueno, pero entonces aquí dice que vamos a mirar, dice que viene a recompensar a aquellas personas. Job también tenía esta esperanza. Job 19, 24, 25. La palabra de Dios dice así: que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Entonces dice que el patriarca Job dice que va a mirar a Jesús, que mirar la resurrección del Jesús, ¿no es cierto? Pudo mirar, visualizar. Dice, yo sé que se va a levantar. Qué bonito, ¿no? Porque ya está programada la resurrección del día, ya está profetizada la resurrección. Por eso es que yo no entiendo por qué los saduceos no aceptaban la resurrección. Si ya Job la decía, David la decía, la profetizaba. Entonces, los líderes se equivocan, ¿no es cierto? Sí, así es. Por eso no debemos de confiar en los líderes, porque los líderes debemos de confiar más en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Amén. Bueno, Pablo tenía otra, dice que él, 2 Timoteo 4:8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? La palabra de Dios dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. María, todos estos hombres giran hacia la segunda venida de Jesús. Todas sus esperanzas. Estos hombres murieron con la fe. María, debemos mantener esa fe que ellos mantuvieron, ¿no es cierto? Claro. Porque la fe dice que el justo será salvo. ¿Por qué? Por la fe. Entonces tenemos que mantenernos allí y a la recompensa de aquel día. Bueno, si no hay un comentario, vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala ahí, por favor. Claro que sí. Dice, ¿es secreta o visible su venida? Vamos, es secreta porque hoy día hay una creencia del secreto, del rapto secreto. Y es muy popular entre los hermanos protestantes. Hablan de la segunda, hablan de que Jesús va a venir en visible y que la iglesia va a ser raptada en un momento antes de la gran tribulación, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que después se van a saltar las plagas y va a haber una grande persecución y todo eso, pero la iglesia ya va a estar en el cielo. Víctor, esa es una enseñanza equivocada. Sí, no es bíblica. El rapto secreto no. Además fue introducido en el cristianismo entre los protestantes porque no es parte de la Biblia. Eso fue una entonces antibíblica y viene de afuera. Pero entonces miramos aquí que realmente no es así. Entonces vamos a Mateo 24:27. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. María, ¿se miran los rayos? Sí, claro. Y dice que así va a venir como relámpagos. Como relámpagos. Quiere decir que va a haber algo que se va a mirar, ¿no es cierto? Jesús nos está diciendo allí. ¿Qué dice Hechos 1 del 9 al 11, por favor? Del 9 al 11. Ajá. La palabra de Dios dice así: y habiéndolo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Okay, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué dice? Va a ser una presencia visible. Jesús viene en una presencia visible. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Dice, todo ojo le va a ver. Entonces quiere decir que todos los seres humanos le van a ver. ¿Por qué? Porque ya está dicho, ya está profetizado. 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, María. ¿Por qué no me lo lees, por favor?
si lo tienen. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque dice una gran verdad para que... ¿Qué dice, por favor? Sí, dice la palabra de Dios así. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes y a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora dice aquí que seremos, dice que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Será que cuando vengan los ángeles vienen calladamente? Porque aquí dice que vienen con voz de trompeta. Así es. Víctor, ¿te imaginas? Traen todos los ángeles. Todos los ángeles. Dice que el cielo Apocalipsis 8.1 dice que se queda solo. Hay silencio en el cielo por media hora. Todos los ángeles vienen con Jesús. ¿Será que los ángeles no hacen ruido? ¿Será que los ángeles vienen en secreto? No, pues cuando se anuncia un rey, siempre se toca las trompetas. Se tocan trompetas, se tocan tambores o algo, pero algo se toca para que anunciar esa gran desfile o ese gran evento. Claro que sí. Y va a ser tan grande porque dice que los muertos resucitarán, o sea, van a escuchar esas trompetas y esa voz. Claro que sí. Y para los vivos será algo que no se puede pasar por ocultar, alto, ni sí. de por visto, no se puede pasar. ¿Por qué? Porque a resucitar muertos es algo grande, ¿no? Algo que no he visto. Solamente Jesús y no nomás uno. Hicieron ese milagro, ¿no es cierto? Así es. Pero cuando venga dice que todos los muertos que están en las tumbas oirán su voz. Oirán la voz de Jesús y se levantarán. Y aquí dice allí en el versículo 17, me gusta, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, con los muertos resucitados, pero transformados a la semejanza de Jesús. Vamos a ir juntos a recibir a Jesús en el aire. Todos los seres humanos tienen un ángel. Nosotros decimos el ángel de la guarda, ¿no es cierto? Así que cuando venga Jesús, va a mandar el ángel y nos va a recoger. El primero que te va a dar la bienvenida va a ser tu ángel. María, ¿de cuántas cosas no nos ha salvado Dios, no? A través de los ángeles. Así es. Y ahí vamos a mirar quién me ha salvado de todas las situaciones de peligro. Situaciones de peligro. Y ahora vamos a mirar, María, pero dice que vamos a ser tomados. Entonces, cuando viene Jesús, no toca la tierra. Jesús se queda en el aire. Ni camina sobre la tierra como la primera vez. Así que cuando vengan nos digan que Jesús está allá en Nicaragua, que Jesús está en Nueva York, no le creamos, dice Jesús. Por eso no crean, dice, porque cuando yo venga voy a estar en el aire. Y los cementerios se van a abrir de las tumbas de aquellos seres queridos que no perdieron la fe, pero que se mantuvieron firmes en su esperanza. Los elegidos saldrán de las tumbas. Exacto. Entonces no hay por qué errar, porque mira, mucha gente ha dicho que ya vino Jesús en 1914, por ahí hay una enseñanza, pero yo miro los cementerios igual. Así es. Todavía están encerrados, esa gente todavía está encerrada ahí todavía. Y Jesús no ha venido en el aire, porque cuando venga Jesús dice que el mundo va a ser como un pergamino. Dice que todo ojo lo va a ver, todo ojo lo va a ver y todas oídos. Me imagino, porque dice que también va a ser audible, que dice que todos vamos a escucharnos. Y no solamente eso, me gustaría agregar lo que usted dijo, que realmente que los sepulcros todavía siguen igual cerrados, ¿verdad? Pero también todavía vivos aquí sobre la tierra, y ahí está diciendo que los que quedemos, los que estemos vivos en ese instante, seremos levantados y llevados en el aire. Y aquí todavía hay gente sobre la faz de la tierra viviendo aún. No se ha dado ese evento. Todavía no han sido rescatados. No se ha dado ese evento aún. Bueno, vamos a la última pregunta para resumir nuestro tema esta mañana. Claro que sí. Dice, ¿ha sido revelado el tiempo exacto de la venida de Cristo? Mateo 24:36. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre. Pero ya Jesús la sabe también. Ya está con el Padre. Ya está con el Padre. Está a la diestra del Padre. Ya se comunicaron, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo sabemos. Eso sí. Pero a nosotros se nos da una recomendación. ¿Qué dice el versículo 42 y versículo 44? Ahí mismo. La palabra de Dios dice así, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque del Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. María, debemos estar haciendo maletas, ¿no es cierto? Preparativos ya para la segunda venida. Para ese encuentro. Por eso es que nosotros tenemos que estar en esa, ¿cómo se llama? Ayudando al público, hablándole al público. María, no somos mejores que otras personas, ¿verdad? Pero debemos hacer nuestra parte. Preparar a un pueblo para cuando venga Jesús, ¿cierto? Que las personas no se enfoquen tanto en este mundo, sino que se enfoquen en las cosas de arriba. Que les proveamos los medios.
Y entonces aquí miramos y una de las señales que estamos mirando, María, que será predicado este evangelio, y entonces vendrá el fin. La segunda, no es la señal más grande que estamos mirando, que por medios de la internet, por medios de la radio, por medios del teléfono, por medio de caminar, por medio de los cantos, te está predicando el evangelio. Es la última señal, es la señal más grande que podemos tener, ¿no es cierto? El que la gente tenga esa oportunidad de escoger. Claro que sí. Últimas palabras entonces para la gente, un consejo, Víctor. Sí, pues minutos. Prepararnos para la inminente venida de nuestro Señor Jesús, porque está a las puertas. Ok, María. Simplemente pues animándolos a que continúen escudriñando sus Biblias y que pidan la dirección del Espíritu Santo, porque Él les iluminará y les va a entender las cosas simples de la palabra de Dios para que ustedes puedan caminar con Él. Claro que sí. Pues nada más dar las gracias realmente, porque es una oportunidad que el Señor nos da de estar aquí y exponiendo este tema tan interesante y que es para beneficio de nuestra vida espiritual. Claro que sí. Entonces yo solamente quisiera decirles y agradecerle a todos los hermanos que hicieron posible este ministerio y rogarles, pedirles, exhortarle a aquellos hermanos o a aquellas personas que nos escucharon por medio de la radio, ¿verdad? Decirles, o por Facebook, decirles que hagan tiempo para Dios. Cuídense. Esta vida no es, dice que nosotros somos peregrinos en este mundo, queremos irnos de este mundo. Anoche hice la pregunta a los presos, le dije, ¿cuántos se quieren ir de aquí? Todos levantaron la mano. y qué bueno, porque realmente son sinceros. Yo pude ver que muchos de ellos son sinceros. Este mundo ya no va para mucho. Este mundo tiene sus problemas. Lo vemos como de los científicos hablando que este mundo está en peligro. Sabemos todas estas cosas. Si ellos están temiendo por las cosas que están pasando, nosotros debiéramos estar más preocupados por no tanto por lo que está pasando, sino cómo estoy yo para recibir al Señor, ¿no es cierto? Y entonces solamente les pedimos que hagan preparativos para la segunda venida de Jesús. Si quieren una Biblia, llamen a los teléfonos, déjenos una nota y nosotros vamos a hacer posible que esa Biblia llegue a sus manos. Vamos a orar pues para cerrar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber presentado este tema de la segunda venida. Sabemos que tu Hijo viene a rescatar lo que en la esperanza de la venida de tu Hijo. Acompaña pues a aquellas personas que están en sus casas, en donde quiera que nos han escuchado, Señor. Pon esa llamita en su corazón de mantener esa esperanza de Jesús en sus vidas. Amén. Que lo miren como la única solución para este mundo. Y cuando tú vengas, Señor, que nos lleves por toda la eternidad. Amén. Gracias. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.